Hola amigos del Club Santana. Por acá les tenemos la octava ronda del Mundial 2024, un match entre el campeón Din Liren y el retador, el indio Gukesh Dumarahu. Y ya sabemos pues de que en las rondas anteriores, las 7 rondas anteriores, el match va equilibrado, 3,5 a 3,5. Está bastante duro. Estos jóvenes talentos han demostrado de que tienen un repertorio bastante extenso y ya han estado bastante preparados al respecto, incluso jugando contra presión. Pero bueno, vamos a ver ahorita pues qué nos depara esta partida. Ya sabemos que el campeón lleva blancas y Gukesh lleva negras. C4 y E5, estamos ante una apertura inglesa, variante principal, interesantísima. Caballo C3, alfil B4, caballo D5. Esta variante hace de que las negras pierdan un tiempo porque se devuelve a E7 el alfil. Pero ya sabemos también de que el caballo que está en D5 está demasiado avanzado y de manera prematura. Vamos a ver qué pasa. Caballo F3, D6, G3, haciendo fianchetto en el ala de rey. Ya sabemos de que las blancas posiblemente vayan a enrocar corto. C6, entonces Gukesh presiona ese caballo y ese caballo posiblemente se vaya a cambiar con el alfil. Caballo por E7, caballo por E7, las negras están a punto de enrocar. Alfil G2. Y aquí a mí personalmente me gusta el enroque, o bien por ejemplo alfil E6. Sin embargo, Gukesh en esta circunstancia juega F6, que es una jugada que me parece que deja un poco descubierto al rey si acaso se va a enrocar corto, porque queda en una diagonal blanca. Y recordemos de que hay un alfil de casillas blancas que está muy fuerte por parte de las blancas. Claro que está en la diagonal que apunta al flanco de dama, pero en algún momento puede venirse a la otra diagonal. Vamos a ver qué pasa. Es demasiado prematuro para hacer esas conjeturas. Enroque corto, alfil E6, jugada muy buena porque ya protege al rey, si acaso se enroca corto, ¿verdad? De la diagonal, de la segunda pues diagonal más grande del tablero. B3. Acá si ustedes se fijan, ya esta estructura se parece bastante a la defensa Larsen. Como ustedes sabrán, la apertura inglesa tiene un árbol de variantes tan grande que puede ser transponible a una enorme cantidad de aperturas y defensas. Entonces sus estructuras de peones y posicionales son variopintas. D5, las negras traen una avalancha de peones. Alfil A3. Y bueno, enroque corto tal y como lo habíamos previsto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el campeón ha consumido solamente 4 minutos, tiene 1 hora con 56 minutos. Y el indio sí ha consumido bastante, pues con esta inglesa, y solamente le queda 1 hora con 30 minutos. Aunque 30 minutos consumidos en la apertura con estos ritmos de juego, pues no es nada alarmante, ¿verdad? Es algo relativamente normal. Torre C1, jugada correcta, ¿verdad? Porque ahí se van a cambiar peones y va a quedar abierta esa columna. A5, tratando de hacer A4. Al cambiarse los peones, queda el alfil de A3 en el aire. Caballo E1, posiblemente ese caballo venga a C2.
torre E8. Me imagino que el caballo que está en E7 se va a quitar. Por el momento no se podía quitar porque el alfil de A3 podría haber capturado en F8 y ganar calidad. F4, tratando de molestar el centro negro. E por F4, torre por F4 y están semiabiertas esas columnas. D por C4, se acaba de venir una avalancha de simplificaciones. B por C4 y caballo G6. Ya habíamos dicho nosotros que ese caballo se iba a liberar. Entonces la torre que está en F4 está siendo amenazada y hay que apartarla. Torre E4. Me gustaba más el retroceso de la torre, especialmente a F2. Pero posiblemente lo que quiera, pues en este caso, el campeón, a lo mejor sea simplificar esa torre con la torre que está en E8. Vamos a ver qué sucede. Caballo A6. Caballo C2. Prepara el avance con D4. Aquí, por ejemplo, se puede hacer F5. F5 amenazando la torre, ¿verdad? Torre D4. Amenazando a la dama. Dama C7 y E4. ¿Verdad? Amenazando el peón. Sin embargo, pues, en este caso, Gukesh juega dama C7, que es una especie de imprecisión o desviación, ¿verdad? Como se le llama. Caballo D4, acechando al alfil. Alfil F7, huye y de manera correcta. D3, tratando de proteger la torre. Si se cambian las torres, viene el alfil de G2 al rescate, no viene el peón, ¿verdad? Caballo E5. Posiblemente la idea de este caballo no sea a nivel táctico, sino precisamente reordenar las piezas y poner, por ejemplo, el alfil que está en F7 a G6 para ahuyentar la torre molesta que está en E4. Caballo F3. Y aquí, por ejemplo, se puede jugar alfil G6, torre D4, alfil H5 y caballo por E5 para evitar el cambio en F3. Pero bueno, aquí se decide Gukesh por la línea caballo D7 para liberar las torres y tratar de intercambiar esa torre. Bueno, aquí ya tenemos nosotros 20 jugadas y mientras el campeón de Liren tiene 27 minutos solamente, a Gukesh le quedan 51 minutos. Como podrán ustedes observar, después de la apertura, Gukesh ha acelerado su camión como hace siempre, ¿verdad? En algún momento cuando él mira que su reloj va abajo del oponente, empieza a acelerar, ¿verdad? Y ha logrado tener prácticamente casi media hora arriba del campeón mundial, después de estar casi media hora abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que Gukesh trata, en la medida de lo posible, de presionar con el tiempo al campeón. Torre por E8, se cambian las torres, ya era mucha la presión. Torre por E8, gana la columna. Y bueno, aquí por ejemplo, dama D2, se puede jugar con caballo E5, alfil B2 y caballo G4 para traer el caballo a E3, ¿verdad? Y poder capturar ya sea el alfil de G2 o la dama en C2. De hecho, pues, con miras a ganar el alfil que está en G2, ¿verdad? Sin embargo, acá el campeón comete una imprecisión. Entonces, amigos, aquí el campeón
teniendo de manera desfavorable el reloj, juega torre B1 y entonces esto pues ya trae más simplificaciones. B5, de hecho pues el indio ya procura traer sus peones, toma la iniciativa, ¿verdad? Y empieza a traer un ataque de peones al flanco de dama. C por B5, dama B6 jaque, precisamente para que queden amarrados los peones. Rey F1, C por B5. Y aquí, por ejemplo, alfil H3, caballo de C5, alfil por C5 y dama por C5 sería una de las opciones más estables pues, para la posición. Pero aquí el campeón, con toda franqueza, comete un error. Y es un error que le podría costar el punto. Alfil B2. De hecho, habría que ver por qué ese alfil B2. El alfil B2, para mí, lo que pretende es traerlo a A1 para que el peón de B4 sea capturable. Y esos peones que están en el ala de la dama no puedan avanzar mucho. Pero otra razón no le encuentro, porque esa diagonal, aunque es la diagonal más grande, no le sirve de mucho, porque el rey negro la está bloqueando con F6 y G7, y está plenamente seguro. Entonces no hay mucho espacio, ni siquiera en la casilla E5. Pero bueno, me da la impresión que a lo mejor ese alfil se va a quitar de ahí y va a dejar libre la columna B1. Alfil por A2. Miren qué interesante. El peón A había quedado en el aire. Entonces los peones A y B de parte de las negras ya vienen con más fuerza. Alfil D4. No crean que está regalando piezas. Se está amenazando a la dama, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, caballo DC5, torre C1, alfil F7, devolviendo el alfil, ¿verdad? Y dama C2, sería una línea interesante. Pero aquí comete una imprecisión Gukesh y juega caballo A, C5. Entonces, torre C1, la torre obviamente que está tratando de molestar la casilla que está en C5. Aquí, por ejemplo, se puede hacer ya el avance en B4. B4, dama C2, B3 y dama B2. Ese peón B3 sería francamente un estorbo permanente por parte de las negras en contra de las blancas. Pero bueno, vino alfil B3 molestando a la dama. Dama E1. Y aquí, por ejemplo, A4 sería una jugada interesantísima. A4, dama B4, caballo A6 y dama por B3, jaque, sería una jugada interesantísima. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Alfil E6. Y ya aquí, precisamente por la presión de los tiempos, Gukesh comete un error. Y logra, precisamente a través de este error, equilibrar la partida. Dama F2, siempre amenazando la casilla C5. Torre C8 protegiendo la casilla. La casilla C5 se ha convertido en una especie de obsesión para ambos bandos. Alfil E3 y torre C7. Acá, por ejemplo, al campeón le quedan 12 minutos. Ya poco tiempo. Tomando en cuenta que quedan 10 minutos, ya tendría que jugar a 1 minuto por jugada. Y al retador Gukesh le quedan 19 minutos, un poquito más holgado, aunque tampoco no es una gran cantidad que digamos, ¿verdad? Entonces, aquí Dinh Liren, el campeón,
empieza a precisamente tener el problema que ha tenido en las últimas 4 rondas, que tiene que ver con la presión del tiempo. Y precisamente aquí el campeón podía haber jugado caballo E1. Y bueno, con caballo D1 el alfil se devuelve a F7, alfil F4 y caballo E5 estarían relativamente correctas las posiciones. Pero juega caballo D4, que es francamente un error. Entonces, aquí Gukesh nuevamente toma la iniciativa. Alfil F7. Caballo C6. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Realmente está regalando pieza el campeón? ¿O es una especie de celada o es una especie de sacrificio? Recordemos que si torre por C6, claro, se está perdiendo el caballo, ¿verdad? Porque alfil por C6 y dama por C6. Pero recordemos que después viene D4 y se recupera la pieza. Entonces, no hay que cantar victoria, ¿verdad? Hay que tener sumo cuidado. Posiblemente esta jugada sea a nivel táctico como una especie de celada. Precisamente el campeón está tratando de que Gukesh consuma tiempo porque lleva un poquito más de tiempo que él. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Torre por C6, muerde el anzuelo. Y vienen las simplificaciones. Alfil por C6. Dama por C6. Alfil por C5. Se quiere ir con todo. Y Gukesh no muerde el anzuelo. H6. Ya sabe que esa pieza se tenía que perder. Rey E1. B4. Hora de avanzar los peones. Dama D4. Ahora viene una especie de contrajuego buscando el caballo que está en D7. Pero aquí en vez de D4, por ejemplo, el campeón pudo haber jugado rey D2 para ya venirse buscando pues el flanco de dama. Por ejemplo, con rey D2 podría venir dama D5, dama D4 y dama G5 jaque. Pero bueno, el campeón prefirió dama D4, que es una especie de imprecisión. Caballo E5. Rey D2. Dama G2, tratando de ganar el peón H. ¿Hay alguna manera de recuperar ese caballo? Perdón, ese peón. Habría que ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podría venir la línea alfil D6, por ejemplo. Tratando de simplificar y recuperar el peón con el peón F6, ¿verdad? Pero bueno, dama F2, tratando de proteger el peón más directamente. Aquí habría que preguntarse qué pasaría si las damas acá se simplificaran. Es muy posible que a lo mejor, sin la dama, los peones que están en el ala de dama por parte de las negras no progresen mucho. Entonces la dama se necesita. Dama D5. Dama D4. Ding Liren está tratando de buscar las tablas. Es extraño, pero en las últimas 3 rondas Ding Liren ha tratado de llegar a medio juego donde que independientemente si esté o no esté presionado por el tiempo, él está tratando de buscar las tablas. Poco ha tenido ese espíritu para buscar la victoria. De hecho, es lo contrario de Gukesh. Gukesh ha tratado de buscar líneas que procuren en la medida de lo posible buscar pleito y buscar la victoria. Pero claro, sin arriesgar mucho tampoco. Dama G2 de nuevo. Aquí, por ejemplo, dama A2 sería interesante. Por ejemplo, dama A2, torre C2, dama E6 y H4.
Pero bueno, Gukesh se viene a dama G2, entonces dama F2 y dama D5. Han completado las 40 jugadas, pero llevan 2 repeticiones y cuidadito se repite la última. En este caso ya le han caído el nuevo tramo de tiempo a los jugadores. Mientras a Dindiren, el campeón, le quedan 37 minutos, a Gukesh, que estaba en verdaderos apuros de tiempo, ya le quedan 31 minutos. El cambio de tiempos es un respiro psicológico para los jugadores, precisamente cuando están en posiciones así críticas. Hay que ver acá si el campeón va a buscar o no va a buscar las tablas. Por ejemplo, aquí alfil D4, caballo C6, alfil B6 y caballo E5 sería una opción interesante. Pero entonces el campeón juega dama D4 buscando las tablas de nuevo. No quiere arriesgarse. Entonces, aquí Gukesh podría jugar dama G2 y queda tablas por tercera repetición. Pero Gukesh se viene por la otra línea y empieza a hacer jaques. Dama A2 jaque y trata en la medida de lo posible de buscar un poco más de lucha. Torre C2. Dama E6. Dama D8 jaque. Rey H7. Y acá con este jaque ya las simplificaciones son inevitables y posiblemente pasemos a un final de piezas menores donde las estructuras de peones de ambos bandos no pueden hacer mucho progreso. Dama por A5. B3. Ese peón no puede progresar. Torre C1. Dama D5. Dama B4. El peón en algún momento va a caer. Dama G2. Tratando de buscar contrajuego en el flanco de rey. Dama E4 jaque. Y aquí el cambio de dama es inevitable. Y prácticamente ya casi hay tablas anunciadas. Dama por E4, D por E4, B2, torre B1. Y tal como lo habíamos dicho, ese peón va a caer. Y las simplificaciones van a equilibrar la partida de manera inevitable. Alfil A2, torre por B2. El peón ha caído. Caballo C4 jaque. Y bueno, aquí se han completado 50 jugadas. Mientras el campeón tiene 19 minutos, Gukesh tiene 17 minutos y no hay nada más que hacer. Rey C3. Caballo por B2 gana la calidad. Y bueno, aquí se intercambian las manos, se las estrechan y firman la repartición del punto. El campeón le quedan 19 minutos y 18 minutos a Gukesh. Entonces, terminando esta octava ronda, donde han habido errores de ambos bandos, el match sigue equilibrado 4-4. Y vamos a ver qué pasa en la novena ronda, donde Gukesh vuelva con las blancas. Eso ha sido todo, amigos. Gracias, muy amables. Suscríbanse al canal, ya sea al canal de WhatsApp o al canal de YouTube. Escríbanos al correo. Y bueno, les agradezco mucho que hayan estado conmigo pues hasta estas alturas. Muchas gracias.